Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Muy buenos días, tengan querida y amable audiencia. Bienvenidos a su programa ¿Dónde estás? Pues estamos aquí transmitiendo desde la cabina de Radio San Juan Diego, desde la diócesis de Cuautitlán. Les damos la más cordial bienvenida, pero sobre todo también esperando que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos, y asimismo le damos la bienvenida a nuestros amigos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Mi nombre es Virginia Alvarado, conduciré tu programa ¿Dónde estás? Te invito a que te quedes con nosotros. El tema de hoy pues también es un tema que nos puede hacer reflexionar precisamente ¿dónde estás? Vamos a hacer una oración para poner en manos del Señor pues este momento de reflexión, de trabajo también, para que sea Él quien nos vaya iluminando y diciendo qué quiere de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro programa del día de hoy se titula ¿Se les olvidó quién era Dios? Y posiblemente podrás preguntar, pero pues ¿a quién se les olvidó? Bueno, pues vamos a ir viendo a quién se le olvidó quién era Dios. Durante este año litúrgico, que ya estamos próximos a culminar el día de mañana sábado, han pasado muy seguramente en tu vida momentos pues muy dolorosos, momentos desagradables, tristes. Quizás estamos cansados, estamos llenos de mucha carga, de cosas que durante estas 52 semanas que el Señor nos ha permitido ir caminando de su mano, pues se han ido sumando infinidad de experiencias, quizás no muy gratas, pero también es verdad que no todo ha sido dolor, ¿verdad? En algún momento, en alguna circunstancia de esa vida, de esa experiencia, habrá momentos también pues de alegría, de regocijo, de paz, de amor también. Que estamos pasando por un tiempo de pandemia en donde pues no deja de haber personas contagiadas, no deja de haber difuntos, sí, es una realidad, y esto lo venimos sumando a lo que personalmente vienes también viviendo. Entonces, el domingo empezaremos un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Y en este momento me gustaría preguntarte, con todo eso que has vivido en estas 52 semanas, ¿dónde estás? ¿Sabes en dónde estás? ¿Aún sabes
quién es Dios? ¿O has olvidado quién era Dios? Yo te invito a que juntos caminemos en esta temática y podamos ir descubriendo o podamos ir dando respuesta a la pregunta que te he hecho. ¿Dónde estás? Y que ya habiendo descubierto dónde estás, podamos dar el siguiente paso, que será el encuentro con el Señor. El establecer un diálogo nuevamente con Dios. Vamos a ir leyendo algunos capítulos y versículos, claro está, de nuestra Sagrada Escritura, pero del libro del Génesis. Y con ellos vamos a ir caminando para poder llegar a ver si a nosotros también, en este instante, después de estas 52 semanas, se nos ha olvidado quién era Dios. Vamos a ver nuestro capítulo 2, versículos del 8 al 9 del libro del Génesis. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, aquí vemos que el hombre aún no ha probado nada de ningún árbol. Y tampoco Dios aún no ha prohibido nada. Solamente se encuentra ahí el hombre y se encuentra todo esto que Dios ha creado, es decir, toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y dentro de todo esto que ha creado se encuentra en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nada más ahí. Imagínate ese momento. Ahí está el hombre delante de todos estos árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Dios lo ha puesto, pero Dios pareciera que se ha retirado y deja solo al hombre con todo este escenario. No hay prohibición, pero el hombre todavía no ha comido tampoco. Y entonces, a veces pareciera que nosotros así nos encontramos, ¿no? Delante de cosas aparentemente buenas o cosas buenas, ¿verdad? Hechas por Dios, no aparentes, sino cosas buenas hechas por Dios, que son apetitosas a la vista, y Dios se retira. Y entonces, ¿por qué habrá hecho Dios lo que se menciona en el versículo 8 y 9? Aquí no hay límites puestos todavía. Sin embargo, se encuentra algo muy preciado en el hombre, su libertad. Y él tenía la libre elección de cuidar, de trabajar, de tocar, de ver todo ese jardín
de elegir de manera libre, para bien o para mal, pero era una decisión solo y exclusivamente de él, porque se encontraba frente a cosas buenas en donde todavía no hay prohibición. Sin embargo, esta libertad, necesariamente el hombre tenía que pensar que aunque él tenía libertad, hay límites en esa libertad. Y sin embargo, a veces tenemos pensamientos equivocados y creemos que nuestra libertad no tiene límites y que podemos elegir de entre todo lo que existe, todo. Y no es así. Entonces, en primera instancia, Dios deja ver que el hombre tiene una inteligencia que tendrá que usar de una manera responsable cuando haga uso de esa libertad en el momento de decidir. El hombre es libre para decidir, pero su libertad tiene límites. Entonces no perdamos de vista que en estos versículos todavía no hay prohibición y el hombre todavía no ha comido, sin embargo ya está ahí delante de esos frutos deleitosos a la vista y buenos para comer. ¿Estarás de acuerdo que muchas veces creemos que los límites, lejos de ser un don de parte de Dios para nosotros, algo que nos va a proteger inclusive de nosotros mismos, lo tomamos como un estorbo, el límite, algo que se aplica para todos menos para mí? Y Dios había puesto solamente en este jardín el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. Es decir, ahí estás, hombre, ahí está la libertad con la cual yo te he creado, la libertad con la cual tú puedes elegir lo que consideres que va a ser mejor para ti porque tienes una inteligencia que también te di. Es decir, el hombre tenía la capacidad de darse cuenta entonces que a pesar de que todo era bueno, no todo es bueno para él y no todo dentro de esa libertad tenía que ser tomado por él. Esa libertad tenía límites, pero no lo vio. No lo vio en primera instancia. Y entonces con eso Dios decía, es necesario que tú sepas quién eres. Y descubras que tú no eres Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 8a. Dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. No perdamos de vista el primer escenario. Está el hombre en ese jardín del Edén, con todo puesto para él. Y está el que tú tienes que saber quién eres y tienes que saber que tú no eres Dios. Y ahora tenemos en este versículo del capítulo 3, el 8a, en donde dice
que Yahvé Dios se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y entonces habla del tipo de relación que tenía el hombre con Dios. Una relación de cercanía, una relación de amistad, una relación de conocerse mutuamente. El hombre conocía a Dios, ¿sí? Y mira que el verbo conocer en la Biblia ya nos indica que en una relación el conocer a la otra persona establece una manera de relacionarse tan estrecha, tan íntima, ¿sí? Tan cercana, una relación realmente de una amistad entrañable. Así era la relación del hombre con Dios. Y entonces Dios pues lo pone en ese jardín con todo, y aquí todavía nos está dando les digo, ni él prueba el fruto, ni Dios está poniendo el mandamiento de que no comerá, todavía no. Entonces, el hombre conocía a Dios, sabía quién era Dios. Y Dios, ¿es necesario que tú sepas quién eres? Tú no eres Dios. Es decir, tú vives conmigo, estás en intimidad conmigo. Pero te digo que tú no eres como yo. No eres Dios. Sí, estás tan cercano a mí, pero no eres Dios. Dios sabe cómo es el hombre y quiere que el hombre se conozca a la luz de quién es Él. Que se percate el hombre quién es Él. Y que aunque tuviera esta relación tan estrecha con Dios y aunque supiera en esta relación de amistad, en este conocerlo, que el hombre supiera quién era Él y quién era Dios, pero quién era Él, que se descubriera a sí mismo y supiera que Él no era y no iba a ser como Dios. Ahora vamos al capítulo 2, versículos 22-24. Y aquí vamos a ir descubriendo que Dios sabe que el hombre necesita relacionarse con alguien parecido a él, con alguien de su misma naturaleza, ¿sí? Y entonces está claro que los animales no pueden ser esa otra complementariedad que el hombre necesita, el animal no. La mujer sí. La mujer sí puede ser. Estamos viendo cómo eran estas relaciones antes, ¿verdad? De una prohibición y antes de probar del fruto. Hemos visto que el hombre se presenta solo ante algo que es para él, que fue creado para él. ¿Cómo era su relación con Dios? Muy estrecha, muy cercana, lo conocía el hombre a Dios, sabía quién era. Y ahora en el capítulo 2, versículos 22 y 24, dice: de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez
sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. La relación de esta primer pareja, más bien de esta pareja. El hombre tiene su complemento, tiene una ayuda que es de su misma naturaleza, que tiene como principio al mismo creador, al mismo hacedor, la misma dignidad. Y dice el hombre, la reconoce y dice, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es como yo, es de mi naturaleza, es creada de lo mismo que me hicieron a mí. Porque los dos tienen como principio al mismo Dios, la misma naturaleza. Se reconocen entre ellos mutuamente, se respetan, están juntos. Su relación de pareja está tranquila, están en paz, están en armonía. Están, dice el versículo 25 del capítulo 2, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Es decir, eran tal cual era cada uno con el otro. Se presentaron, se mostraban sin ningún tipo de máscara. Eran lo que eran. Estaban tranquilos de ser lo que eran. A gusto. Una sola carne. Una relación complementario uno del otro, una ayuda mutua, entendimiento, acompañamiento, reconocimiento del uno y del otro. No tenían caretas, no había máscaras en su forma de ser. Así eran. Así se presentaban, así se aceptaban, así caminaban, así trabajaban. Y entonces podemos ya ir viendo que el hombre y la mujer, conocían a Dios, sabían quién era. Sabían la relación que tenían con Él. Era una relación estrecha, íntima. Y Dios nuevamente tenía que ponerlo a los dos en una situación en la que descubrieran los dos ahora quiénes eran. No eran Dios. Hay una armonía, hay un equilibrio, hay paz. Y entonces comienza el drama, la tragedia.
dice la Sagrada Escritura al inicio como título del capítulo 3, la caída. Y aquí vamos a ir viendo cómo es que se les olvida quién era Dios. Después de todo esto que han venido caminando con Dios, que han sido acompañados, que tienen una cercanía como nunca de Dios, viene este drama de la caída y se les olvida ya quién era Dios. Continuamos con nuestra Sagrada Escritura, pero antes vamos a leer nuestros mensajes. Vamos a ver muy amablemente sus saludos. Y bueno, Magdalena García nos dice buen día. Hola Magdalena, gracias por sintonizarnos. Tere Celina Rodríguez Camacho, buenos días. Hola Tere. Araceli San Juan, buenos días Sara, espero que se encuentren bien. Julia Mildred, qué gusto saludarte Julia, espero que te encuentres bien. Paz y bien, dice, se escucha muy bajito. Ok, vamos a arreglarlo. Marcos Becerril Sopelana nos manda saludos. Hola Marcos, gracias por sintonizar el programa. Evodia Santuario, buenos días. Mari Toña, buenos días. Erika León, buenos días. Hola Erika, qué gusto poderte saludar desde acá, desde la cabina. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo también desde aquí a nuestra querida Nancy. Yolanda Alvarado, un fuerte abrazo. Hola Yola, buenos días. Gracias por estarnos sintonizando. Y pues bueno, en este tema de que se les olvidó quién era Dios. ¿Cómo vas con esta pequeña reflexión? ¿Cómo vas? ¿Cómo está tu relación antes con Dios de esas pérdidas? De ese costal pesado que traemos, de ese cansancio que traemos. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Ya has podido ver dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Descubres que no has olvidado quién era Dios? ¿O sí? ¿O estamos en el punto en el que más bien vamos a entrar en ese punto, ¿verdad? En el ver si se nos ha olvidado quién era Dios. Pues te invito a continuar. Vamos a ver ahora en el Génesis capítulo 3, versículo 1a, lo siguiente. Dice, la serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. La serpiente era el más astuto. La palabra astuta en la lengua hebrea es alguien que tiene conocimiento, pero no un conocimiento recto, ¿sí? Sino un conocimiento, un vasto conocimiento con el cual puede herir a alguien, puede hacer daño. No es un conocimiento que le dé una inteligencia profunda, reflexiva, no, sino una inteligencia superficial. Un conocimiento que da una inteligencia por encimita, de nada más mirar, suponer y creer. Es una manera de conocer no amorosa. Eso es astuto. Y dice la Escritura, la serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo. Es decir, tenía
un conocimiento, tenía, podemos hablar quizás hasta de una inteligencia, pero para herir, para dañar, para lastimar. Una inteligencia y una astucia por encima para realmente fracturar. ¿Qué hace esta serpiente? Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La serpiente se acerca al ser humano. ¿Para qué? Para hablarle de Dios. Hablándole de Dios. Pero le presenta a un Dios que el hombre tendrá que ver a ese Dios como un enemigo. Entonces la serpiente le presenta al hombre a Dios como su enemigo y le habla de Dios como su enemigo. ¿Cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? ¿Cómo? ¿Cómo que Dios ha dicho eso? Empieza a intrigar. Habla mal de Dios. Quiere excluir al hombre de algo, ¿sí? Quitarle al hombre una posibilidad. ¿Y qué pasa? Vamos a ver los siguientes versículos 2 y 3. Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que esté en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Para empezar, la serpiente falsifica un mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? El que se da en el capítulo 2, versículo 16. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Y entonces, ¿qué hace la serpiente? Viene a falsificar ese mandamiento con su pregunta: ¿cómo es que les dice que no coman de los árboles del jardín? Ah, pero viene... ¿quién? Viene la mujer y responde. ¿Pero qué responde la mujer? Algo que ella recuerda que Dios dijo. Es decir, la mujer no recuerda bien el mandamiento de Dios, sino más bien lo empieza a olvidar y vagamente recuerda algo que Dios dijo. Ella contestó: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que esté en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Sin embargo, el mandamiento de Dios ha sido: de cualquier árbol del jardín puedes comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. La mujer empieza ya a no recordar y vagamente cita, ¿no?, el mandamiento que Dios dijo. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Dónde está lo que la mujer no debió de haber hecho para que empezara a estar en peligro de ya no recordar quién era Dios? La mujer comienza a hablar, a entablar un diálogo, y nos lo ha mencionado muchas veces el Papa Francisco, con el tentador, con el enemigo de Dios, no se dialoga, no se habla. Ah, pero ella ¿qué hace? Acepta dialogar. Ya está en peligro. Ya se encuentra su libertad ya se encuentra comprometida. La luz que podría tener ya está comprometida en el momento en el que ella aceptó dialogar. Y entonces, ¿quién la buscó para el diálogo? El tentador. El tentador es el que entró en diálogo con el hombre. Él es el que busca al hombre, porque dice en el versículo 1, y le dijo a la mujer, sí, pero la mujer aceptó el diálogo, aceptó dialogar con el enemigo de Dios, con el tentador. Y entonces, ¿qué dijo la mujer? Y dejó muy claro, sí, quiero dialogar, y entonces pone a la serpiente en el lugar de Dios y quita a Dios. Y le da la respuesta a la serpiente de qué les dijo Dios, pero esa respuesta es algo aún de lo que la mujer recuerda, que Dios ha dicho. Pero ella ya está en un diálogo, ya entró en diálogo, ya está en peligro, ya está en relación con otro. Y esto hace que ya no pueda dialogar más con Dios. Ya no sea capaz de dialogar con Dios, porque ha empezado a olvidar quién era Dios. Versículo 4. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es decir, versículo 5, es que Dios sabe muy bien que aquel día en que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. La serpiente muestra a la mujer que el Dios con el que ella vivía, con el que ella había establecido una relación de amistad, de conocerlo, de saber quién era, ese vivir con él en ese jardín, ese es alguien en quien no puedes poner tu confianza en él. No puedes confiar en él. Y no puedes confiar porque no te permite ser como él. Y tú tienes derecho a ser como él. Tú puedes serlo. Versículo 6.
Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Es la astucia y la sabiduría de la serpiente. La mujer y el hombre, que eran antes de esto, eran una sola carne. Se entendían mutuamente, había confianza entre ellos, se comprendían. Una sola carne, acompañamiento, confianza, misma dignidad, mismo respeto, reconocimiento mutuo. Después de hacer su acto, la serpiente, ¿qué pasa con esta relación? Esta relación está dañada, se ha roto. Entre ellos dos se ha roto. Hay confusión. Entre ellos ya no se comunican bien. Ya en algún momento tocamos en el programa un tema, ¿verdad? El amigo de la esposa de un amigo. ¿Qué pasa cuando la serpiente entra? Pero porque alguno de los dos dialogó con el enemigo, pues fracturó la relación. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha pasado? Dice el versículo 7, entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Se dan cuenta cómo son. Y se dan cuenta que son de una forma de ser que no les gusta. Ahora se ven y se apenan mutuamente y se tienen que esconder y se tienen que implementar una vestimenta porque se avergüenzan uno del otro, no se reconocen a sí mismos, pero también ya no reconocen al otro como su semejante, como su complemento, como su acompañamiento. Pero ya a estas alturas se les ha olvidado completamente quién era Dios. En el versículo 9 dice, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A este momento, ¿dónde estás? Estas 52 semanas, ¿has en algún momento, por lo que has vivido, entablado un diálogo, establecido una relación con quien no debías, haber hablado con quien no debías? ¿Te has olvidado quién es Dios? ¿Quién era Dios? ¿Dónde estás? Y el Señor nos pregunta hoy. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Te comentaba yo al inicio del programa, mañana terminamos el año litúrgico. Y el domingo, con el primer domingo de Adviento, empezamos uno nuevo. ¿Dónde estás?
iniciamos, si nos presta vida al domingo, sabiendo quién es Dios, o se nos olvidó también a nosotros quién es Dios. Está el drama ahí, ya ni en el jardín del Edén, ahí está el drama, está la caída. En ese momento ya no pueden hacer ninguna cosa. Están fuera de cualquier posibilidad de salir de esa situación, de esa negatividad absoluta, de ese haberse alejado de Dios, pero por iniciativa propia, por elección propia, por haber tomado una equivocada decisión. Su sentido de la vista se ha estropeado. La mirada que ahora tienen ha cambiado, está equivocada, se ha dañado la mirada. Versículo 10. Este contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo, por eso me he escondido. He tenido miedo. Tiene miedo porque ya no conoce a Dios, se le olvidó quién era Dios, ya no sabe quién es Dios. Y muy posiblemente, y más bien ya no lo reconocen, y entonces muy posiblemente este hombre se ha alejado, le tiene miedo porque a lo mejor existen todavía algunas influencias de la serpiente respecto a lo que les habló de Dios. No olvidemos que cuando empieza a establecer el diálogo con la mujer, ya le habla mal de Dios. Y le habla cosas que no son de Dios. Y quizás a se le ha quedado algo de ese diálogo. Por eso el temor a Dios, ya no sabe quién es Dios. Y se esconde de Él, se esconde de su Creador. Por eso están en una situación complicada, difícil. La mirada ha cambiado. No olvidemos que la palabra de Dios es una palabra para decir. Y quizás a lo mejor en haberse dañado ya la mirada, ese sentido de la vista, haberse estropeado, queda un sentido que permanece: la escucha. Y ahora Dios más adelante dirá a su pueblo: Shema Israel, porque la mirada ya se dañó. Shema Israel. Pero ¿qué pasa con Dios? Que Dios no puede estar alejado del hombre. Es lo más hermoso que Él ha creado. Lo que más ama. Y lo va buscando al hombre. Y le dice: ¿dónde estás? ¿Quién buscó al hombre? Dios. ¿Quién inició el diálogo con el hombre? Dios. ¿Quién se preocupa por el hombre cuando el hombre está perdido, que ya no sabe, que está alejado, ya no conoce a Dios? ¿Quién lo vuelve a buscar y a rescatar? Dios. ¿Por qué Dios no puede estar alejado de su criatura? E inicia ese diálogo. ¿Dónde estás? Porque el hombre ya no es capaz de reanudar el diálogo con Dios. Entonces Dios comienza nuevamente este diálogo. Y algo muy hermoso
unido a este tiempo que vamos a vivir el domingo. Pero antes de eso déjame leerte lo siguiente. Versículo 12. Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Adán sigue pensando que Dios es su enemigo y le reprocha a Dios: tú me has dado a esa mujer. La mujer que me diste por compañera. Le reprocha lo que le dio. Considera que Dios es su enemigo por haberle dado a la mujer. Si no le hubiera dado a la mujer, él no hubiera comido. Pero vaya, que dime, ¿quién es capaz de reconocer su responsabilidad ante los actos? Quien lo haga es realmente alguien maduro. Pero aquí el hombre y la mujer no son capaces de aceptar que son responsables de sus decisiones. Pero con todo y eso, Dios los busca. Va a ver dónde están y les pregunta, y le pregunta al hombre: ¿dónde estás? Siempre en la vida se encontrarán esta lucha del diálogo con el mal y desconocer a Dios, de olvidarse quién es Dios. Porque Dios lo único que quiere es que entendamos. Dice: eres mi imagen, eres mi semejanza, pero no eres Dios. Y lo tienes que entender y tienes que descubrirte a ti mismo. No eres Dios. Y entonces el Señor, desde los orígenes de la creación del mundo, ha hecho y pensó lo siguiente para su criatura. Vamos a leer Génesis 1, versículo 14. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. En hebreo a esto se les llama citas. Sí, así, citas de... Tienes una cita. Dios se ha hecho desde los orígenes citas para estar contigo. Para esas solemnidades de días y años, Dios se ha hecho durante el año ciertas solemnidades, ciertos días para una cita contigo. Y esa cita es este próximo domingo, 1 de Adviento. ¿No te acuerdas quién soy? Tengo una cita contigo el domingo para iniciar contigo un nuevo diálogo y recordarte quién soy. Ayudarte a salir de donde estás y te acuerdes que yo soy tu Dios. Inicia un nuevo año tomado de mi mano. ¿Tenemos tiempo todavía para ver si hay algunos saludos? Creo que sí.
Elma Carrillo dice, hola, buenos días. Hola, Elma, espero haber dicho bien tu nombre. Gracias por haber escuchado el día de hoy el programa, por haberlo sintonizado. ¿Dónde estás? Independientemente de dónde estés, de haber entablado los diálogos que consideraste que quizás en ese momento serían, porque no consideraste que estaba mal, pero que te ha traído alguna problemática, Dios te espera el domingo para iniciar contigo un nuevo año litúrgico, para nuevamente revestirte con una nueva vestidura blanca, para ayudarte a recuperar la dignidad, la libertad de los hijos de Dios, que tu luz brille en esa espera del nacimiento de su Hijo. Se ha hecho durante el año algunas solemnidades y días para poder estar contigo, y lo hizo desde los orígenes. Se hizo citas contigo para que estés con Él, para Él estar contigo, porque quiere a su criatura cerca de Él, la quiere con Él, para restaurar todo lo que traemos, para quitar ese cansancio, esas cargas. Y recordarte quién es Él. Si por ahí han llegado cosas que no son Él y que te han dicho, es que Dios es así, es que Dios esto, es que Dios aquello. No. Acuérdate, la serpiente era astuta, es decir, poseía un conocimiento, pero un conocimiento para herir al mismo hombre, para destruir al hombre, para arrancarle algo que al hombre le correspondía. Me da mucho gusto que hayamos llegado al final del programa en tu compañía. Cuídate mucho, nos vemos primero Dios la semana que entra. Que Dios te bendiga. No te expongas innecesariamente. Protégete, protege a los tuyos y que Dios te bendiga. Mi nombre es Virginia Alvarado. Nos vemos la semana que entra. Hasta pronto. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.